Can Yaman rompe el silencio. La verdad que nadie esperaba sobre Demet Özdemir acaba de salir a la luz y miren, esto ha sido un terremoto en el mundo de la farándula. Uf. Si pensaban que ya lo sabían todo, prepárense, porque lo que se destapó es fuerte, fuerte. Y es que se rumoreaba, se decía, se susurraba, pero ahora hay pruebas. Can Yaman ha soltado prenda, amigos. Y lo ha hecho de una forma que, bueno, que te deja pensando. Para ser honestos, yo me esperaba algo tipo somos amigos, o quizás una negativa tajante. Pero no. Lo que él ha dicho sobre Demet Özdemir va mucho más allá. Imaginen la escena, todos pendientes de qué iba a decir, de si iba a confirmar o desmentir los líos que se le achacaban. Y él, con esa sonrisa suya que desarma, suelta la bomba. Dice algo así como que, bueno, que la relación con Demet fue más intensa de lo que jamás se imaginaron. ¿Más intensa? ¿Qué significa eso, Can? Porque nosotros ya creíamos que era una novela de alta tensión. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se cansó de las especulaciones. Siempre ha sido un poco reservado con su vida privada, pero parece que esta vez ha decidido que ya era hora de poner las cartas sobre la mesa. Y vaya si las ha puesto. No se ha andado con rodeos, no ha soltado medias verdades. Ha sido directo. Y eso para mí ya es noticia. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar más fama, para estar en boca de todos. Y bueno, no les voy a mentir, algo de eso siempre hay en Hollywood y en Turquía, ¿no? Pero yo sospecho que hay algo más personal en esto. Veo en sus palabras una especie de reivindicación, quizás. Como diciendo, lo nuestro fue de verdad, y no voy a dejar que se minimice. Y lo más jugoso es cómo habla de Demet. No es un simple la quiero, no. Él describe momentos, sensaciones. Habla de una conexión que trascendía lo superficial. Vaya. Y justo ahora, cuando parece que ella está enfocada en su carrera y él en sus proyectos internacionales. ¿Es casualidad que esto salga ahora? Yo dudo mucho. A ver, analicemos esto. Si él está hablando así, tan abiertamente sobre una relación que todos creíamos que ya estaba más que superada, ¿qué nos dice eso sobre el presente? ¿Está Can Yaman aún colado por Demet Özdemir? Porque cuando un hombre habla así de una ex, y además lo hace en público, yo personalmente me pongo a pensar. Quizás él sienta que la historia no se contó bien. Que la prensa o los fans o quien fuera, no entendieron la profundidad de lo que vivieron. Y ahora él, con su versión, quiere que se sepa la verdad. La verdad según él, claro está. Pero ustedes saben cómo soy yo, me gusta ir más allá. No me creo lo primero que me cuentan. Entonces, ¿qué es lo que nadie esperaba? Pues, para ser sinceros, nadie esperaba que Can fuera tan explícito. Que no se limitara a un, pasamos una buena etapa. No, él ha ido más allá. Ha insinuado que hubo un fuego que todavía, quizás, no se ha apagado del todo. Y eso, amigos, eso sí que es un bombazo informativo. Recuerden los rumores, las fotos, las polémicas. Todo eso ahora toma otro cariz con estas declaraciones. Es como si él estuviera pintando una nueva imagen de su relación con Demet. Una imagen más oscura, más intensa, y sobre todo, más real. Y me pregunto qué pensará Demet de todo esto. Porque esto no solo le afecta a él. Ella también está en el ojo del huracán ahora. ¿Le gustará que él hable así? ¿O se sentirá invadida en su privacidad? Porque recordemos que ella ha sido mucho más discreta al respecto. Esto me hace pensar que quizás, Can no ha contado toda la historia. A lo mejor hay detalles que se está guardando, o que simplemente no quiere revelar. Pero lo que ha soltado ya es suficiente para que el salseo esté servido. Y ahora les lanzo la pregunta del millón, como siempre me gusta hacer, ¿creéis que Can Yaman está intentando reavivar la llama con Demet Özdemir, o simplemente está contando su verdad para cerrar capítulo?